Bien, buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School. Y esta clase el día de hoy, jueves 9 de diciembre, va dirigida a los estudiantes de la prepromoción, cuarto año de secundaria, sección A, en nuestra modesta casa de estudios Uribe's School. Bien, mis apreciados estudiantes, vamos a dar inicio entonces de la siguiente manera. Nosotros hemos hablado acerca de los gobiernos acontecidos desde el 3 de octubre de 1968, fecha en la cual el general Juan Velasco Alvarado le da golpe de Estado al arquitecto Fernando Belaúnde Terry en su primer periodo de gobierno. Todos sabemos que Juan Velasco Alvarado ingresa al poder por la ventana a través de golpe de Estado, con su clásica frase, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Eso expresó Juan Velasco Alvarado, aquel autor y protagonista de la llamada reforma agraria, aquel creador del Cinamos en el Perú. Sabemos que él gobierna hasta 1975. Y sabemos también que él introdujo las ideas leninistas, marxistas, socialistas, castristas en nuestro Perú. 1975 empieza la segunda fase, dirigida por el general Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Este gobernaría hasta 1980, prometiendo el ingreso a la democracia una vez más y al Estado de gobierno democrático. Sí, señor. Y efectivamente, Francisco Morales Bermúdez fue el protagonista principal de la creación, nada más y nada menos, de la Asamblea Constituyente de 1978 y posterior a la confección de la nueva Carta Política de 1979, presidida por el entonces don Raúl Haya de la Torre. Luego, miren ustedes, el gobierno de Francisco Morales Bermúdez ingresaría a gobernar por segunda vez el arquitecto Fernando Belaúnde Terry desde el 80 al 85, siempre acompañado de su característica expresión adelante, ¿no? Miren ustedes, Fernando Belaúnde Terry, considerado como el patriarca de la democracia, acompañado de su esposa, la bella dama Violeta Correa, y su partido Acción Popular, gobernaría hasta 1985. Lamentablemente su gobierno fue atropellado por la crisis económica, por la situación y la desesperación que el Perú vivía en aquel entonces. Llegamos al 85 y el Perú se esperanzaba nada más y nada menos en un candidato bastante joven. Y ese candidato bastante joven prometía cambios, una nueva estructura en la República del Perú. Estamos hablando del doctor Alan Gabriel García Pérez. Sí, señor, Alan Gabriel García Pérez fue uno de los discípulos más importantes del gran maestro de maestros Víctor Raúl Haya de la Torre. Aquel que expresó y dijo, si sabes mucho, enseña, y si sabes poco, aprende. El creador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. En 1978 fue convocado por el mismo Víctor Raúl Haya de la Torre para conformar la plancha aprista. Y así se convierte en congresista de la Asamblea Constituyente en 1978. En 1980, Alan Gabriel García Pérez va a ser diputado por el partido aprista. Y en 1985, junto con Armando Villanueva del Campo, logran acceder a la Secretaría General del partido aprista. Y así inscribir su candidatura y postular a las elecciones de 1985. Y se convierte en el presidente del Perú. Alan Gabriel García Pérez logró lo que el viejo y fundador caudillo Víctor Raúl Haya de la Torre no logró en su vida: la presidencia de la República. Señores, en 1985 se presentarían como candidatos a postular para la presidencia del Perú Alan García Pérez, Alfonso Barrantes Lingán, Luis Bedoya Reyes, Javier Alba Orlandini, Roger Cáceres Velázquez y Francisco Morales Bermúdez. De todos estos 6 candidatos, mis apreciados estudiantes, Alan García y Alfonso Barrantes Lingán ocuparían los primeros puestos. Lamentablemente,
no llegaron a el 50% que estimaba la Constitución Política de 1979, razón por la cual se convocaría segunda vuelta. Y para la segunda vuelta electoral, miren ustedes, el doctor Alfonso Barrante Lingal, conocido como el Frejolito, conocido como aquel creador y fundador del famoso vaso de leche, renuncia a su candidatura y le otorga el triunfo definitivo, nada más y nada menos, al doctor Alan Gabriel García Pérez. Y este se convertiría en presidente del Perú. Sí, señor. Pero el gobierno de Alan García va a heredar lo que Fernando Belaúnde Terry nos dejó. Una crisis económica, un plasmado terrorismo, un auge en el narcotráfico y una corrupción completa en todo sector. Si hablamos de la crisis económica, mis apreciados estudiantes, acá encontramos tres agravantes. ¿Cuáles son? La inflación, devaluación y el déficit. Miren ustedes, el Estado tenía un gasto demasiado, en demasía, y los ingresos eran pocos. Había un déficit por completar. La presencia del terrorismo, dirigido nada más y nada menos por Sendero Luminoso, y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Sendero Luminoso creado nada más y nada menos por Abimael Guzmán Reynoso. Y el movimiento revolucionario Túpac Amaru creado por Víctor Polay Campos. El narcotráfico que siempre estuvo de la mano con el terrorismo. Y los actos de corrupción que no faltaban en todo sector. Y en todos los gobiernos, por supuesto. Señores, Alan Gabriel García Pérez aplica un modelo económico muy heterodoxo, o sea, muy desordenado, un sistema populista, demasiada demagogía. El Estado va a intervenir en todo. El Estado va a asumir el control de la economía nacional. Alan García ligeramente expresó que el pago de la deuda externa será de un 10% de las exportaciones. ¡Wow! Dijo el mundo entero en los países prestamistas y desarrollados. Por esa razón, el Perú va a ser declarado por el Fondo Monetario Internacional como país ineligible. Se cerró el acceso a nuevos créditos en el mundo. Espantó a Alan García la inversión extranjera. Claro, si mi dinero corre peligro, me voy del país. ¿Y qué genero? Desempleo. Imagínense ustedes hoy en día que se cierren las empresas del Perú, en su mayoría son extranjeras. Al cerrar las empresas extranjeras del Perú, genera desempleo, desesperación y un caos. Alan García dijo, no importa, yo voy a dar trabajo a todos. Y efectivamente dio trabajo a todos. Si hablamos del sector público, si hablamos de los empleados, en una oficina donde trabajaban 5 personas, trabajaban ahora 20. 15 estaban por demás. El gobierno se hizo problemas porque ordenó pagarles a todos ellos. Y faltó dinero para pagar. Alan García no se hizo problema. Habló con el BCR y el BCR empezó a producir billetes a montón para cubrir los pagos de los excesivos contratos por parte del Estado. Alan García creó el famoso programa de apoyo al ingreso temporal, el PAIT. P-A-I-T. Pregunta a tu mamá, pregunta a tu papá, pregunta a tus abuelos, pregunta a tus familiares. Investiga qué cosa fue el PAIT. El programa de apoyo al ingreso temporal. Se contrató a tutti li mundi, se contrató a todo el mundo para mejorar las pistas, los parques, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, teníamos que retribuir. Y el Estado no se hizo problema, mandó y ordenó al BCR que se produzcan billetes para pagar. Señores, los precios estaban controlados por el Estado. El Estado no le daba el valor real a los productos. Por esa razón, los empresarios, ¿para qué voy a producir si voy a perder en lugar de ganar? No. No había producción ni productividad. ¿Eso qué generó? Escasez. Todo el mundo durante el gobierno de Alan García, mis apreciados estudiantes, Patrick Chumpitas, todo el mundo tenía plata, pero no había qué comprar, había escasez porque no había producción. Los productores, los industriales no querían producir porque perdían. ¿Para qué voy a producir si voy a perder? No. Eso generó escasez. Y la escasez trajo consigo las colas, las inmensas y largas colas en todo el país
para conseguir productos de primera necesidad, señores. Alan García llamó a los capitalistas y dijo, señores, no se hagan problemas. Para que usted siga produciendo más y aumente la producción y se genere más empleo, voy a crear el llamado dólar MUC, M-U-C, dólar MUC. Si yo le pregunto a Chiara Pinchi, a Yuya Gómez, a Daira Espinosa, ¿qué fue el dólar MUC? Fue el dólar congelado, el dólar barato, el dólar subsidiado que el Estado creó solo para los capitalistas inversionistas. Con esto vas a producir, porque el dólar te va a costar 10 veces menos de lo que vale en la calle. ¿Y saben qué hicieron los capitalistas inversionistas? Compraron miles y miles de dólares a precio congelado y lo vendieron a las 2 horas a precio actual. Ellos van a preferir comprar barato y vender caro y no producir. Y así quintuplicaron sus fortunas. Mire usted qué tal error de Alan García Pérez. Eso solamente favoreció a un grupo de empresarios, los famosos 12 apóstoles más grandes ricos en la historia del Perú. ¿Sí, señor? Luego Alan García, al ver que esta política había fracasado, en mensaje a la Nación el 28 de julio de 1987, Alan García anunció, ¿qué cosa, mis apreciados estudiantes? La estatización de la banca. Alan García Pérez, miren ustedes, Alan García Pérez, nada más y nada menos, a través de mensaje de la Nación, Alan García Pérez ordenó la estatización de la banca en el Perú. Y eso, miren ustedes, va a generar una gran controversia entre los grupos de banqueros. Aparece por vez primera, nada más y nada menos, mis apreciados estudiantes, el movimiento de libertad llamado Fredemo, liderado nada más y nada menos por el premio Nobel, autor de La tía Julia, Pantaleón y sus visitadores, La Casa Verde. Estamos hablando de Mario Vargas Llosa. Sí, señor, Mario Vargas Llosa, acompañado de Luis Bedoya Reyes, van a presidir el Fredemo en protesta con la estatización de la banca. ¿Qué planteaba aquellos? Una economía neoliberal. Y es así como Alan García Pérez, mis apreciados estudiantes, lograría estatizar la banca y convertiría al Perú realmente económicamente en siendo un país afectado por la hiperinflación. Sí, señor, por la hiperinflación. En 1987 estatizó la banca, en 1988 los precios se elevaron aún a 1.722%. La gente estaba traumada con los paquetazos. Ya se sabía que los productos iban a costar mañana mucho más de lo que costaban hoy. En el 89 aumentó a 2.775%. En el 90 el alza de precios pasaba a los 4.541. Resultado, una hiperinflación. Mis apreciados estudiantes, miren ustedes, ahí están las largas y grandes colas durante el gobierno de Alan Gabriel García Pérez. La escasez, repito, definitiva y categóricamente, la escasez, ¿producto de qué? ¿Producto de qué? De la productos, la industria no producía. Entonces, al haber escasez, se incrementaron las colas y las colas en nuestro país. Producto de esa escasez, producto de la no producción. Y es así como, mis apreciados estudiantes, la escasez trajo abajo la economía en nuestro país. Miren ustedes, Alan García durante su gobierno se unifica la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigación del Perú, creándose la PNP hasta el día de hoy. Crea el famoso Ministerio de Defensa, a quien va a estar dirigido por Luis Mantilla. Aumentan los atentados terroristas dirigidos por el Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Las Fuerzas Armadas intervienen en las universidades. Se crean comités de autodefensa, los famosos ronderos en todo el Perú. Se ordena la ejecución extrajudicial de los amotinados en el frontón. Lurigancho y Santa Bárbara. Después Alan García va a ser justiciado por crímenes de lesa humanidad. Tanto en la comarca, en Pucayacu, en Cayara y en otros lugares del país. Señores, a consecuencia de una ligera política, ¿no?, basada en
la torpeza, vamos a llamar así, Alan García ordena al BCR la fabricación de nuevas monedas. Dejamos de lado los soles y pasamos a los intis. Y aparecen los 10 intis, los 50 intis, los 100 intis, y así sucesivamente. Miren ustedes en el 86, en el 88, en el 90. ¿No? Gracias a Oscar Emilio, que se ha conseguido los billetitos antiguos que su abuelito le ha dado. Estamos logrando confeccionar esta diapositiva y poder explicarlo a ustedes. Mis apreciados estudiantes, los precios se multiplicaron desde 1985 hasta el 90 en 22.000 veces más de lo que estaban y costaban. Miren ustedes, el número de familias se triplicó. Sí, señores. ¿En cuánto se refiere a la pobreza? Del 16 al 45%. En 1990 los trabajadores con sus salarios ya no cobraban lo que podían comprar antes. Ya no podían lo que podían comprar antes. De cada 10 peruanos, miren ustedes, de cada 10 peruanos, uno se encontraba en un buen puesto de trabajo. Las exportaciones van a caer en un 16%. Y se van a perder más de 124 millones de horas a través de las huelgas, protestas de los trabajadores. Señores, 105 millones gastó el BCR de dólares en la confección de monedas y billetes. Y así el gobierno de Alan García se viene abajo, señores. Decae, trae al Perú abajo, trae al Perú al borde del colapso. Es así que llegamos a 1990 y la esperanza estaba ahora en un nuevo candidato. Aparece un chinito que con 3 palabras conquistó los corazones de Chiara Pinchi. Y esas palabras fueron honradez, tecnología y trabajo. Estamos hablando de Alberto Fujimori Fujimori. Sí, señor. Alberto Fujimori Fujimori se convierte en el candidato de la esperanza. Y este se va a enfrentar nada más y nada menos a Mario Vargas Llosa. Candidato de los ricos, según decían por ahí. Se van a primera vuelta. Como ninguno de los dos pasó la valla de los 50, nos vamos a segunda vuelta electoral. Y ahí Alberto Fujimori, apoyado por el APRE, la Izquierda Unida, lograría vencer a Mario Vargas Llosa, convirtiéndose en presidente del Perú. Alberto Fujimori desde 1995 o 90 al 95. Sí, señor. Mario Vargas Llosa, resentido y molesto, le dejó el plan de gobierno a Fujimori. Y después de 3 meses, miren ustedes, después de 3 meses aplicó el mismo plan de Mario Vargas Llosa a través de los famosos Fujishop, los famosos paquetazos conocidos en el gobierno de Alan García. Señores, la gente se le vino encima a Fujimori. La población se le vino encima, el Congreso se le vino encima. No se hizo problema Alberto Fujimori. El 5 de abril de 1992 cierra el Congreso de la República. El Congreso, que era bicameral, se cierra hasta nuevo aviso de mensaje de la Nación, con respaldo del Ejecutivo, con respaldo de Vladimiro Montesinos Torres. Miren ustedes, el Ejecutivo suspende las funciones del Congreso, del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Si yo le pregunto a Sebastián Carvajal Lima cuál fue el objetivo del cierre del Congreso, él me dirá: crear un Congreso más eficiente, práctico, unicameral, porque aparece el famoso CCD, el Congreso Constituyente de la República. Claro, aparece la nueva Constitución Política del Perú, la Constitución del 93, que reemplazaría la Constitución del 79. Sí, señor. Si yo le pregunto, nada más y nada menos, a Daira Espinosa Casas, ¿por qué Fujimori cambió la Constitución de 1979 por la del 93? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿por qué razón, mis apreciados estudiantes, por qué razón Alberto Fujimori cambió la Constitución de 1979 por la Constitución del 93? La respuesta es porque la Constitución del 79 para Fujimori era como tener una piedra en su zapato. Fujimori, cuando entra al poder, quiso quedarse un largo tiempo, reinar un largo tiempo. Y la piedra en su camino de Alberto Fujimori fue nada más y nada menos la Constitución del 79, que no le permitía reelegirse.
Por esa razón, Alberto Fujimori cambia la constitución del 79 y crea del 93 una constitución que sí le va a permitir reelegirse, y así se va a reelegir, miren ustedes, en el 95 y en el año 2000. Sí, señor, este estaba asesorado nada más y nada menos por el ex capitán, abogado de profesión, Vladimiro Montesinos Torres, convirtiéndose en asesor del presidente de la República en nuestro país. Sí, señor. Acciones valiosas durante el gobierno de Alberto Fujimori, la lucha contra el terrorismo, señores, la lucha contra Sendero Luminoso, con los maomistas, ¿no? Y con los emerretistas, los guevaristas, el Che Guevara. Así es, señores. En el año 1992, ¿quién no recuerda? 12 de septiembre, la Policía Nacional, el GEIN y la DINCOTE capturan a Abimael Guzmán Reynoso, la captura del siglo. Esto liderado por el general Quetín Vidal Herrera, desarticulando a Sendero Luminoso. Miren ustedes, en el 97 se instalan los tribunales militares sin rostro para sentenciar a los terroristas, ¿no? Luego aparece en el 92, aparece en el 95 el llamado Comando Paramilitar Grupo Colina, que va a exterminar a todo aquel que estaba en contra del gobierno. El crimen de Barrio Salto, la desaparición de los estudiantes de la Cantuta y docentes, entre otros. Aparecen las primeras denuncias ante el asesor Vladimiro Montesinos Torres por crímenes de lesa humanidad. Y es así, ahí está, el CCD, el Congreso Constituyente Democrático. 22 de noviembre del 92 se instala el Congreso Constituyente Democrático con mayoría fujimorista. Este crearía la Constitución del 93 y se aprobaría a través de un referéndum, el cual permite la reelección del presidente de la República, y se aprueba también la pena de muerte solamente en caso de terrorismo y por traición a la patria. Señores, llegamos al 95. Postularía Fujimori, se enfrentaría con Javier Pérez de Cuellar. Gana Fujimori, sí señores, y durante el segundo gobierno de Fujimori vamos a resaltar la toma de la Embajada de Japón. Y vamos a llamar así después, la aparición del comando militar Chavín de Huántar, la liberación de los congresistas y todos los redes de la Embajada de Japón, y acabamos con la vida pues de estos terroristas del MRTA dirigidos por Néstor Serpa Cardorín. En el año 1998 asume la alcaldía de Lima Alberto Andrade Carmona, y este pasaría a la historia por haber colocado el nombre a la Plaza Mayor. Hoy se llama, antes se llamaba Plaza de Armas, ahora se llama Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana, ¿no? Puesta como título de el alcalde de la ciudad, Alberto Andrade Carmona. Y este segundo periodo de gobierno, Fujimori, señores, nada más y nada menos, se compra los medios de comunicación. Ningún medio de comunicación podía emitir alguna noticia sin antes el Estado le dé una ojeada. Y de esto se encargó Vladimiro Montesinos, comprándose congresistas, aparecen los congresistas tránsfugas, se compran nada más y nada menos programas de televisión dirigidos por el Estado, ¿no? Y orientados por Vladimiro Montesinos Torres. Y así llegamos al año 2000. Miren ustedes, Jorge Basadre dijo, la continuidad en el gobierno genera corrupción. Y eso es lo que pasó. Fujimori se presenta en el 2000 y va a tener como rival político a Alejandro Toledo Manrique. Gana las elecciones Fujimori. Se convierte por tercera vez en presidente del Perú. Todo iba bien hasta que aparecen los controvertidos Vladivideos. Sí, señor. Aparecen y salen a la luz las evidencias en los actos de corrupción efectuados durante el gobierno de Fujimori y durante la asesoría de Montesinos. Al descubrirse esto, Fujimori cesa a Montesinos en su cargo y le otorga una indemnización de $15 millones. Este, con el dinero, se fuga del Perú con destino a Panamá. Fujimori, aprovechando que ya la caída del gobierno se había dado, Fujimori aprovecha una visita de cumbre en la PEC, en Brunei, Asia, y de ahí, días más tarde, a través de un fax directo del Japón, renunciaría a la presidencia del Perú. El Congreso no acepta la renuncia de Fujimori y más bien lo declara vacante por incapacidad moral. El Frente Independiente Moralizador, presidido nada más por Fernando Olivera Vega, muestra a todo el Perú el famoso video Curi Montesinos. Abandonó el cargo Alberto Fujimori, se fue del Perú
y luego va a ser traído desde Chile para ser ajusticiado y sentenciado a prisión hasta el día de hoy. El Congreso de la República, dirigido por José Ugaz, convocaría elecciones, sí señor, y sería nombrado como presidente del Perú desde el 22 de noviembre del año 2000 hasta el 28 de julio de 2001, Valentín Paniagua Corazao. Sí señor, este cusqueño de nacimiento, 23 de septiembre del 36, asume el poder político en el Perú. Lamentablemente deja de existir un 16 de octubre del 2006. Este perteneció al Partido Político de Acción Popular y fue de profesión abogado, perteneciente al ilustre Colegio de Abogados de Lima. Sí, señores, y ahí están los juicios a Fujimori, juicios por crímenes de lesa humanidad, por, vamos a llamar así, corrupción de funcionarios, por narcotráfico, y también por comprarse los medios de comunicación. La violación a los derechos humanos, entre otros. Miren ustedes a nuestro presidente Alberto Fujimori, que hoy cumple condena. Está delicado y de fallecer en la cárcel se convertiría en el segundo presidente en la historia nacional que muere estando preso. Bien, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, gracias a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Nos vemos en la siguiente hora. Tu profesor, César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Gracias. Buenas tardes.